y empezaremos por la Faber d'Olot. Pero antes las sesiones eran en español, porque así nos entendemos transatlánticamente, y forma parte de esta semana de lecturas en ruta. Recordad que tenéis que silenciar a vuestros usuarios y luego cuando hagamos al final que hacemos la ronda de preguntas, pues os quitáis el mute y intervenís al final de todo. Serán unos 40-45 minutos de conversación con Paloma y con Pepa. Y también que si queréis dejar preguntas, hay un chat en el Zoom, ¿no? No sé cómo hay que ir, pero dependiendo de si vais con móvil o vais con portátil, pero dejáis también ahí las preguntas y las recojo yo al final. ¿Vale? Hablamos primero de la fábrica. Yo digo fábrica pero no sé por qué, porque en realidad es una... Roconver. Piensas en Roconver. Es una residencia de escritores, Olot, que no es una fábrica, sino es un hotel. Tendríamos que llamar hotel de escritores porque está instalada en un hotel en Olot, ¿no? Esto se inició, creo, hace 3 o 4 años, pero era un proyecto como muy perseguido en Cataluña porque no había ningún sitio en el que los escritores o académicos pudieran ir a concentrarse y a trabajar y de una manera cómoda en la que pues, les hacen la comida y solo vas ahí a cerrarte y trabajar, ¿no? Como hay en todos sitios o en tantos sitios del mundo, ¿no? En Estados Unidos hay decenas de residencias de este tipo, ¿no? Pepa es la técnica de contenidos de Faber Olot, ha estado en el Ramon Llull, porque la Faber cuelga, digamos, orgánicamente del Institut Ramon Llull, que promociona la literatura catalana, pero en realidad la Faber, más que estar abierta a escritores y académicos catalanes, está abierta a escritores y académicos del mundo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se creó y cómo funcionáis en una situación normal, ¿no? Ahora también me puedes explicar cómo estáis confinados, ¿no? Pero la ansiada normalidad anterior, Pepa, cuéntanos un poco cómo funciona la Faber. Bueno, os cuento un poquito. Faber es una palabra, Faber ya en sí en latín quiere decir el hacedor, el que hace, el forjador, y por lo tanto la gente que hacemos, y más en cultura, hacer cosas. Por eso tiene este nombre. Entonces, Faber es una residencia de artes, ciencias y humanidades, es decir, que no solo es para escritores, evidentemente estamos limitados porque lo que ponemos a disposición de estas personas que vienen a Faber a Olot es una mesa para trabajar, un espacio agradable para trabajar, pero claro, puedes hacer teatro, puedes componer y puedes ser un fotógrafo que monta sus muchas variedades y disciplinas varias dentro de la cultura. Entonces, ¿cómo nace? Primero nació en lógica local, es decir, Pep Berga en ese momento era el regidor de cultura del Ayuntamiento de Olot y tenía muchas ganas de hacer un proyecto de este tipo. Entonces habló con Francesc Sarés, que es nuestro actual director, que él sí que era un escritor de estos que has dicho tú, Albert, que había ido a OMI, a Estados Unidos, había ido a muchas residencias de escritores, en este caso sí que son de escritores, y él ya empezó a idear mucho lo que quería y cómo se podía hacer. Entonces, ¿qué era la manera fácil? Porque normalmente OMI tiene una casa preciosa, hay muchas instalaciones, hay mucho dinero. Pues en Olot hay un hotel que hay temporada alta, que está llenísimo, pero a lo largo del año no. Entonces ya tenemos habitaciones, primer proyecto. Y luego ya teníamos la oficina al lado. Y así nació. Empezaron con la idea en el 2015 y el primer curso, que ya teníamos estadas, y ahora os explicaré cómo funcionará, empezó en el 2016. Vamos como por cursos escolares. O sea, ahora acabaríamos el 2020 de esta manera tan extraña como todos los proyectos culturales en la que se ha tenido que anular todo y posponer, pero bueno, de esta manera anual. Entonces, ¿qué se encuentra un residente? Que aquí me tienes que ayudar tú, Paloma, cuando llega a Faber. Hay dos maneras de estar en Faber. Y digo Faber Llull, como decía Albert, porque ahora forma parte del Instituto Ramon Llull. Y además de tener un Faber Olot, hemos abierto un Faber Llull en Andorra. Entonces, esta idea de tener estas pequeñas Fabers nos gustaría tenerlas por todo el territorio de habla catalana. Ojalá, pero tal como está la cosa, ya veremos. Ponemos una vela. Entonces, el tema de cómo puedes venir son de dos maneras. O bien vas a título individual, es decir, yo como persona quiero acabar mi proyecto.
siempre cómo se valora. Hay 5 líneas o ejes fundamentales que buscamos, que es la innovación y el talento, la internacionalización, es decir, todo el que sea el proyecto que se relacione con algo internacional o gente, tú como catalán que trabajas con alguien de fuera, es otra cosa que también se valora. El tema de la diversidad de nacionalidades, de género, intentamos la máxima diversidad. Y el retorno social y cultural, es decir, la gente que viene a Olot o a Andorra siempre que tiene que hacer en la medida que sea posible, alguna actividad en el entorno del territorio catalán, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería la parte individual, la ver, que quiere acabar aquel artículo estupendo porque necesita, pero es que en el día a día no me da la vida. Entonces, tienes tiempo de calidad, te metes la naturaleza allí a trabajar y acabarlo. Eso es una manera. Y otra manera sería, que yo creo que es excepcional, y esto es una gran idea de Francesc, de tener un título, una estada, que le llamamos una estada temática, es decir, como Paloma, que ya lo explicará ella súper bien, pues feminismos. Es la tercera vez que hemos hecho una estada de feminismos. Ahora es, porque ¿qué tomamos siempre para hacer las estadas temáticas? Debates totalmente contemporáneos. Ahora, ¿qué nos vendrá a la mente? Pues el envejecimiento, la transición energética, todas estas cosas que está claro que como vivíamos nos servía y ahora tienen que servir otras cosas. Siempre estamos en ese debate intentando que vengan la gente que más sabe, los expertos, para generar más discursos sobre estos temas y que aprendamos muchísimo de ellos. Claro, suerte tenemos. Y entonces, pues serían las dos maneras, las temáticas y las individuales. Lo del hotel, ya os lo perdona. Dime, Sí, dime. no, quizá Paloma nos puede contar los intríngulis de cómo se Sí. trabaja en la Faber, ¿no? Tú estuviste allí en enero, del 12 al 18 creo, en una de estas estadas de feminismo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Quién erais? Y cuál era la dinámica en Faber? Bueno, pues yo tuve la gran suerte de estar en esta estada en enero con unos paisajes maravillosos, nieve algunos días, sol brillante otros, una belleza. Bueno, yo llegué de una forma curiosa porque fui invitada por otra compañera que estuvo el año anterior. Este año el proyecto que nos congregó era un proyecto para discutir sobre las brechas de género en el mundo. Entonces, es un proyecto que está financiado por la Universidad de Queensland en Australia y Angela Fitzgerald es la coordinadora del estudio, en donde mujeres de muy distintos lugares, o sea, había gente de Irlanda, de los Estados Unidos, de México, de Suecia, de Finlandia. de Finlandia, Ira de Finlandia, o sea, éramos muy diversas. Habíamos sido invitadas a escribir un libro que reflejara como algunas de las grandes brechas de género que estamos viviendo las mujeres en el mundo y cómo en la igualdad pues todavía estamos un poquito lejos, con sus diferencias y sus obvias particularidades en distintas regiones del mundo. Entonces fue realmente muy, muy interesante conocer, tener una semana, porque estuvimos del lunes a jueves trabajando y el viernes ya como cerrando las ideas. Y más que escribiendo era compartiendo un poco nuestros avances, buscando el marco general y haciendo como reflexiones de cómo se podía comparar o cómo podíamos encontrar las particularidades de estas brechas de género para las mujeres en el mundo. Entonces yo recibí la invitación de parte de Edme, que ella es una mexicana que inmigrada a Suecia, trabaja hace muchos años en la Universidad de Gotemburgo y es una mujer académica, pero muy activa en redes feministas también. Entonces ella me invitó para hacer una reflexión compartida sobre México y Bolivia. Y pues llegamos a Olot, nos recibieron en este hotel que es muy lindo, tienen habitaciones que ven al bosque todas, está en las afueritas del pueblo y entonces está muy rico para caminar, ahí tiene uno que mover las piernas y eso es muy bueno después de estar 6 o 7 horas al día sentadas, discutiendo, hablando, todo en inglés porque ese era la lengua franca en ese momento para todas. Unas somos
unas eran bastante más hábiles porque eran hablantes del inglés y las otras teníamos que hacer como cuádruple esfuerzo para traducir lo que ibas, en fin. Pero fue realmente muy rico. Tú llegas al hotel, recibes una plática de qué es esto de la residencia de Faber, en qué consiste, porque el hotel es muy importante, pero lo más importante es cómo se te recibe, cómo nos han tratado. Nos llevaron incluso a dar una vuelta por esos hermosos pueblos y murallas que hay por allí, y siempre tienes un trato realmente privilegiado, o sea, es como un lugar donde uno puede sentirse realmente a gusto para pensar, para construir, para mirar y para acercarse a otras personas. Entonces yo creo que esa residencia, pues sí fue muy importante para poder sacar el libro ya está terminado, el digamos, está ya en su proceso editorial final, pero tener ese lugar para poder conversar con los tiempos armados para eso, realmente es un proyecto muy generoso y muy rico. O sea, para mí fue de un aprendizaje total. O sea, no conocía más que a nadie más y salí con varias amigas de ahí. Eso es un tesoro. Qué bien. Pinta muy bien. Era un proyecto, por lo tanto, entiendo que todas las residentes estabais allí por este proyecto que trata las brechas de género en el mundo, pero tú en concreto, y ahora te presento un poco porque no he hecho un poco tu biografía, ¿no? Pero eres historiadora y socióloga rural. Y sobre todo trabajas sobre los procesos organizativos de las mujeres indígenas aquí en México o en más sitios. Hay que entenderlo en toda América Latina. ¿Cómo lo organizas? Bueno, cuéntanos un poco qué quiere decir esto de, bueno, a qué te dedicas, cuál es tu perfil y luego entramos ya cuéntanos un poco qué hay que entender por mujeres indígenas y sus problemáticas. Bueno, yo vivo en México. Y México es un país, pues como muchos otros, pero es un país muy profundamente multicultural. En México se hablan más de 90 lenguas, y tenemos cerca de 15 millones de personas que se consideran a sí mismas indígenas, es decir, descendientes de los pueblos originarios que vivían en estas tierras. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención esa condición de que por un lado tienes una gran riqueza cultural y por otro lado una terrible y lacerante desigualdad. Pero al ver por otra parte que sí, efectivamente, los pueblos indígenas son en general, la población indígena es en general marginada, pobre y excluida, si entramos a ver la condición de las mujeres, pues eso se potencia muchas veces. O sea, es muy tremendo lo que ves en salud, en educación, en ingresos, en violencia, en discriminación, en acceso a la propiedad, en lo que quieras. Entonces, desde muy, muy joven, a mí me llamaba mucho la atención esas desigualdades que no entendía muy bien que eran de género, pero sí las veía. Y empecé a reflexionar un poco sobre eso. Y entonces, pues junté, digamos, dos preocupaciones o compromisos por tratar de construir sociedades más justas e incluyentes y al mismo tiempo por tratar de entender y superar, pues, las cosas que uno enfrenta por el hecho de ser mujer, ¿no? En un país profundamente machista y violento como que cuando yo era joven, y sigo siendo joven, pero era más joven. Pero cuando yo era joven no era tan violento, pero sí era muy violento con las mujeres. Hoy México es una cosa tremenda, estamos como en una especie de guerra ya no tan de baja intensidad, tenemos más o menos como 80 muertes violentas al día y 10 son de mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, sí, eso no existía hace 15 años, pero sí se veía esto. Entonces, bueno, yo estudié historia primero, me gustó mucho, pero no era como mi vocación, me daba un lapso de tiempo un poco lejano. Y después sí me metí a la sociología rural, al desarrollo rural, a trabajar como con mujeres
campesinas, y ahí empecé a encontrar como una brecha de estudio y de activismo, que es lo que he hecho a lo largo de ya muchos años, ni les digo cuántos. Entonces, cuando yo empecé a hacer eso, en México, los estudios sobre la mujer podían distinguir entre mujeres rurales y mujeres urbanas, digamos. Pero no había como una reflexión todavía de qué significaba ser una mujer de un pueblo indígena, con otra cultura, con otra lengua, con una comunidad, con tradiciones que muchas veces sí eran como opresivas, pero otras no. Es sobre todo pensando en el racismo soterrado que vivimos aquí. Y entonces, como yo empecé a pensar en eso, pues resultó que cuando eres medio pionero, todo como que se empieza a abrir. Ahora hay mucha reflexión, mucho estudio, mucha gente estudiando esto, y lo mejor, hay muchas mujeres indígenas hablando ya por sí mismas. Y eso es un adelanto increíble que ha sucedido en México en los últimos 20, 25 años. Y entonces, bueno, pues por ahí fui entrando a mi caminito. Y bueno, trabajo sobre todo en México, pero sí he tenido la oportunidad de hacer pequeños proyectos internacionales en Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, que me han permitido, bueno, en Estados Unidos también, como tener una imagen un poquito más amplia de estas realidades que se parecen y a la vez son diferentes. Entonces, bueno, yo me he dedicado a trabajar con las mujeres indígenas desde la academia, o sea, una reflexión como de estudios. Desde la función pública he podido ser en 3 ocasiones como funcionaria pública haciendo programas dirigidos a esta población, y desde el movimiento feminista, ¿no? Abriendo como esta otra mirada en la que las mujeres indígenas han podido, como lo hicieron las mujeres negras en su momento, decir, sí buscamos cosas parecidas, pero no somos iguales a ustedes, mujeres de la ciudad, mujeres no indígenas, que igual nos explotan o nos discriminan, ¿no? O sea, como esta apertura a un pensamiento feminista propio. Por ahí. Háblanos, defínenos un poco más el perfil ese de mujer indígena, ¿no? Porque ya sé que habrá muchos tipos, ¿no? Pero en general, por lo que he leído, me pasaste algunos materiales tuyos, algún libro colectivo, y por ejemplo, en uno de ellos había unas cuantas entrevistas a mujeres indígenas que contaban un poco su vida, ¿no? Y claro, he leído pues, en los perfiles que hay matrimonios con 14 años, muchas tienen 10 hijos, muchos hijos, hay mucha violencia, hay también analfabetismo, ¿no? ¿Cómo es el perfil y por lo tanto, pues qué problemas tienen que no son los mismos que la mujer que, aunque viva en la ciudad, está discriminada en la ciudad, no tienen para nada los mismos problemas, ¿no? Bueno, México es un país muy grande. Somos 120 millones de habitantes y más o menos 16 millones son indígenas. ¿Qué distinguiría un pueblo indígena? Pues estamos hablando de colectividades que se reconocen porque tienen una cultura, una lengua, ciertas tradiciones compartidas. No necesariamente un territorio. Hay algunos que sí están en ciertos lugares y es como demarcaciones muy claras, pero hoy casi la mitad de la población indígena ya vive en las ciudades. O sea, ya no está en el campo porque en México la economía ha ido desplazando a la población campesina y somos cada vez más dependientes de las importaciones de alimentos y entonces el campo ya no da. Sin embargo, toda la cosmogonía, toda la base social de los indígenas está asociada a la tierra, lo que casi todos llaman la madre tierra, ¿no? Las ceremonias de la vida de una persona están asociadas a la tierra, el ciclo, digamos, de un colectivo también, cuando inicia la cosecha, cuando se pide la lluvia, el cultivo, cuando se recoge la cosecha, o sea, es una vida muy ritual. También es una vida muy patriarcal, no distinta necesariamente al resto de nuestra sociedad. México es una sociedad muy machista y muy patriarcal.
Pero en el caso de las mujeres indígenas, sí tenemos como las desigualdades sociales exacerbadas. Por ejemplo, si hablamos de la natalidad, efectivamente tienen muchos hijos. En parte porque no hay servicios de salud ni información, en parte por una, digamos, una mentalidad que se ha acostumbrado históricamente a que si yo tengo 10 hijos, a lo mejor sobreviven 4. Y los hijos serán, por un lado, fuerza de trabajo para la familia, apoyo a los padres en la vejez, no son una carga, son un recurso de la familia, son un tesoro de una manera o de otra, los hijos y las hijas. Entonces, bueno, claro, cuando esto lo empiezas a ver y dices, bueno, el pedazo de tierra que tenga una familia se va dividiendo entre los hijos, pues cada vez queda más chiquito hasta que ya no le queda nada a nadie. Ciertamente somos demasiados en este mundo, ¿verdad? Pero digamos, todo va equiparado con una idea pues de una sobrevivencia en la que no llegaba el sector salud, no llegaba la salud institucional, digamos, no había mucha asociación con la búsqueda de un empleo. Hoy sí la hay. Y entonces eso ha bajado. Ahora, sí tenemos problemas muy serios en el sentido de, por ejemplo, una maternidad precoz, uniones muy tempranas, una cultura que todavía considera en muchos casos pues, que las niñitas en el momento de llegar a la menarca, pues ya, ¿no? Ya más bien que se casen, porque es una manera de asegurarlas y de no dejarlas como vulnerables frente a un rapto, un ataque, una violación, que suceden. Y no solo con las niñas indígenas. Lamentablemente en nuestro país desaparecen niñas y muchachas todos los días. O sea, bueno, en fin, ¿qué les digo? Vivimos un desastre actualmente, ¿no? Tenemos más de 70,000 niños desaparecidos, tenemos más de 35,000 niñas desaparecidas en los últimos 2 años. O sea, sí estamos viviendo un problema muy serio y eso no es solo en zonas indígenas. Entonces, bueno, ¿qué es ser una mujer indígena? Pues es ser una mujer que nace en una cultura a veces muy poderosa, en otras ocasiones son culturas muy bombardeadas, muy discriminadas, que están perdiendo identidad, que la gente para no sentirse discriminada niega su raíz, niega su lengua, niega su identidad, quiere como mimetizarse con el otro nacional que es más adelantado, que es más rico, que es mejor valorado. Ser mujer indígena significa que si tú naces en un municipio, por ejemplo, en una localidad donde 4 de cada 10 personas hablan una lengua indígena, vas a tener pues más de la mitad de posibilidades de no llegar a cumplir 4 años. Vas a tener 7 años menos en promedio de vida. Vas a tener más o menos 60% menos de ingresos que cualquier otra mujer en el país. Es decir, el hecho de ser una niña nacida en una colectividad indígena te marca para la desigualdad en un país como este. Y eso obviamente coloca, digamos, todas las luchas por la igualdad, por la inclusión, por las brechas de género en otra tesitura. O sea, hace mucho estuve yo en un foro justamente con feministas que venían de Cataluña, de Castilla, de Francia, no recuerdo la región en Francia, y había de América Latina. Y recuerdo muchísimo la discusión, porque era una discusión sobre el embarazo, ¿no? La desigualdad que representaba el embarazo y cómo se podía recurrir, les estoy hablando de hace como 15 años, pero cómo se podía recurrir al tema de los vientres alquilados de esta forma, ¿no? Para no pasar por esa desigualdad entre los hombres y las mujeres. Era una discusión muy fuerte entre las europeas. Y quienes estábamos de América Latina decíamos, a mí me sonaba un discurso totalmente marciano. O sea, estábamos buscando aquí cómo las mujeres cómo evitar que niñas de 12 años se embaracen y cómo buscar que una mujer que tiene un embarazo de riesgo no muera en el camino, porque
no hay carretera, no hay manera de llevarla a una clínica, si llega a la clínica no hay médicos, sí, o sea, eran dos discusiones. Y pongo ese ejemplo porque depende de cómo te trate la vida, desde allí tú discutes la igualdad, ¿no? Y tus prioridades. Entonces, para las mujeres indígenas, yo encuentro ahora, y bueno, ya lo dicen ellas, hay dos formas de desigualdad primigenias, digamos. Por el hecho de ser indígenas, o sea, si soy morena, si hablo una lengua, si me ocupo del campo, si uso mi vestido tradicional, que además son unas maravillas, pero bueno, voy a ser discriminada, voy a ser maltratada, voy a ser perseguida, voy a ser explotada. Esa es una forma primera, el racismo, la exclusión, la discriminación. Y la otra, por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, por lo que se te exige como niña y como mujer, en términos de obediencia, de subordinación, de hacerte a un lado con respecto a tu hermano, a tu padre y después a tu hijo incluso, ¿no? Y a tu esposo. Entonces sí son como dos canales de luchas y de reivindicaciones que por otro lado las colocan en una situación muy difícil, porque cuando una mujer indígena reclama sus derechos como mujer, muchas veces expone unas tradiciones y unas formas de vida social que llevan a una mayor discriminación a su pueblo. Entonces están siempre en ese, ¿qué les diré? Como en ese dilema de decir, bueno, es que si yo digo que aquí en mi pueblo no me dejan participar políticamente, no tengo derecho al voto, por ejemplo, van a decir que somos un pueblo de salvajes. Y pues sí y no. Entonces, esta parte es desde allí donde yo he querido reflexionar un poco, que entendamos cuáles son y en dónde se colocan las prioridades según el momento. Es decir, lo que yo he aprendido mucho en estos años es que no podemos generalizar y no debemos juzgar, porque no podemos entender los zapatos en los que está parada la persona cuando toma o no una posición o prioriza una cosa u otra, o se suma o no a una causa de género. Entonces, no sé si he hablado un poco de eso. Sí, y he explicado, pues. Sí. Por lo tanto, desde esta perspectiva, o sea, yo creo que nos ha situado muy bien cómo están las cosas y cuáles son pero cuáles deben ser las prioridades para hacer un poco más llevadera o para que tengan un poco más de calidad de vida estas mujeres indígenas que nos contabas ahora, ¿no? Son unas prioridades. Yo entiendo que en la capital ¿no? Puede haber gente de clase alta en México que tenga unas prioridades y entienda un feminismo más como lo de las chicas europeas que discutían y vientres de alquiler. Pero hoy estamos hablando de las mujeres indígenas, por lo tanto, ¿cuáles deben ser estas? Los mínimos. Bueno, ahorita tenemos, o sea, se nos han planteado 4 puntos de agenda muy importantes. El primero, pues es el derecho a cubrir las necesidades básicas, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la salud. Eso es como lo primero. Con pertinencia cultural, que ese es lo otro, ¿no? O sea, porque no basta con que tú digas, bueno, vamos a ofrecer educación para todo el mundo si tú llegas a una escuela donde no te dejan hablar tu lengua, donde te maltratan porque traes tu traje, o vas a una escuela donde no hay maestros, o vas a una escuela donde no hay pizarras o no hay materiales. Eso ocurre en muchas zonas indígenas. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es garantizar que hombres y mujeres indígenas gocen al menos los mismos derechos que tenemos los demás, en todos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en política. Nosotros en México tenemos una democracia institucional, es un régimen de partidos, votamos por candidatos y demás. No hay partidos indígenas, aunque sean 16 millones de personas. Entonces, no hay una agenda indígena en los partidos políticos. Entonces, ahí tampoco hay una representatividad. Si son el 10%, tendríamos que tener 10% de diputados, diputadas indígenas. Y hay 1 o 2 sobre 500. Entonces, ese es como otro. Para las mujeres, otro tema
importantísimo es el tema de la violencia de género. O sea, el cómo ir desnaturalizando y haciendo visible las muy distintas formas de violencia que se viven desde que eres muy pequeña hasta tu edad adulta, ¿no? Y eso implica un trabajo muy lento, un trabajo que tiene que ser culturalmente adoptado, porque no se trata como ellas mismas dicen, pues yo no es una guerra contra mi marido, contra mi hijo, contra mi padre, es cómo construimos una relación diferente, donde el golpe, el insulto, la exclusión no sean la manera de expresar las emociones, como hay otras formas, y eso es una deseducación de hombres y mujeres, porque son como las formas que se han asumido, que se han integrado, que se han incorporado y que ni siquiera se piensan. O sea, yo he estado en muchos talleres donde las mujeres de repente entienden que hay una serie de cosas en las que han vivido que son violencia y no lo habían pensado así, porque bueno, la agresión física sí se sabe que es violencia, pero hay otras muchas más sutiles, que no te hieren a lo mejor el cuerpo, pero que sí van minando pues, tu ánimo, tu esperanza, tu proyección de vida, digamos. Entonces, en esas ¿dije cuatro? Sí, dimensiones están las agendas ahorita. O sea, reconocerse en sus derechos individuales como mujeres y como seres humanos, y también en sus derechos colectivos como integrantes de culturas que tienen derecho a su lengua, a su territorio, a sus conocimientos, a su propio gobierno, a sus saberes, porque además pues son culturas que si han sobrevivido hasta este loco siglo XXI es porque tienen una fuerza muy grande. O sea, hay muchas cosas que en este momento podríamos aprender de ahí. O sea, como, digamos, la colectividad es lo que te salva, ¿no? Nadie llega solo a ningún lado y tú puedes pensar tu vida conforme la construyeron 7 generaciones atrás y tienes que pensar lo que vas a dejar para 7 generaciones adelante. Eso es algo que no estamos pensando en el mundo, la verdad. Al paso que vamos no va a haber para la próxima generación. Pero entonces, sí creo que algunas de estas demandas son, por ejemplo, para el Estado y las sociedades nacionales. O sea, en términos de cómo garantizas educación, salud, con pertinencia cultural, con calidad, sin discriminación, esa es una obligación del Estado y es una obligación del país. El tema de la violencia de género es una cosa que creo yo más interna, que tiene que trabajarse culturalmente y las mujeres para eso necesitan espacios. O sea, si no te dejan salir de tu casa, si no puedes participar en una asamblea, si te es muy difícil tener tiempo para organizarte, pues cómo construyes esa parte y cómo muestras lo que estás viviendo. Entonces, yo siempre he pensado que lo más caro para las mujeres indígenas es el tiempo, porque no tienen. O sea, si tú vives en una casa donde no hay agua corriente, donde no hay luz eléctrica, donde todo se tiene que hacer cada día, o sea, cada día es de buscar leña, cada día tienes que ir por agua, cada día tienes que hacer la comida, porque por supuesto que no hay refrigerador y ni siquiera sabes si va a haber comida al día siguiente. Para esas mujeres que son el 70%, 80% de la población indígena, para esas mujeres el trabajo diario son 18 horas. Y eso son las primeras que se levantan, las últimas que se acuestan, las que comen al final si comen. Pues eso no te da tiempo para organizarte políticamente y reclamar tus derechos. O sea, vives arañando la sobrevivencia. Y eso es también por esa distribución del trabajo donde si te toca la casa, los hijos, el cuidado, y no tienes ningún respaldo para ello, no tienes tiempo para nada, ni para ir a la escuela, ni para trabajar por un ingreso, ni para, pues, plantearte el reposo, vamos. O sea, yo he estado en talleres muy desgarradores donde las mujeres de repente estamos en un hotel, por ejemplo, y les sirven la mesa y eso para comer antes de ir otra vez a la actividad. Y yo he visto mujeres que lloran porque jamás en su vida les habían servido una comida. Siempre son ellas las que sirven. Entonces, creo que es esa parte que es de una gran injusticia y que tenemos que pensar
cómo se construyen las agendas de género en medio de la miseria, porque eso es lo que es, ¿no? O sea, si no tienes para comer, si no sabes qué le vas a dar a tus hijos, si no sabes de dónde vas a sacar al día siguiente para llevar unas tortillas a tu casa o hacer las tortillas, ese es el alimento principal en México. La tortilla es un pan de maíz, digamos, que se hace desde tiempos prehispánicos. Y bueno, ese es el alimento base. Si tú no tienes maíz, no tienes campo, no tienes ingresos para comprarlo, pues entonces, ¿cómo te planteas tus derechos como mujeres? Y sin embargo, hoy tenemos una generación joven que ya es escolarizada, que por la, digamos, la educación pública, chueco derecho, han llegado ya incluso a la universidad. Y yo he venido trabajando hace unos 10, 15 años con chicas de esa nueva generación y lo que te encuentras son cosas realmente sorprendentes. Les voy a mandar para que un día, si alguien está interesado, vean videos y entrevistas, porque es maravilloso ver cómo se piensa tu identidad y tu cultura cuando has venido a este otro lado, cuando te has educado, cuando manejas una computadora y tienes tu celular, bueno, ¿cómo le dicen? Tu móvil y tienes ¿no? Y de repente volteas a ver tu cultura y la encuentras en toda su maravilla, ya no desde la necesidad. Es muy conmovedor y yo creo que eso es lo que está pasando ahora con estas nuevas generaciones. Y son ellas las que están hablando de este feminismo indígena que sí reclama los derechos de las mujeres, pero también de la colectividad. Y es una corriente del feminismo de la diferencia también, ¿no? Bueno, ya. No, es interesantísimo, Juanín. Me ha gustado esto que decías al final, porque una de los caminos o de las prioridades o de las cosas que parece que funcionan es la educación, ¿no? O sea, es cuando estas chicas tienen acceso a educarse y algunas pueden llegar a la universidad, ¿no? ¿Cómo se hace esto? O sea, esto es transformador, pero ¿cómo se generaliza? ¿Cómo...? Esa es una buena pregunta. En México, solo 2 de cada 100 indígenas llegan a la universidad, pero la mayoría son mujeres. O sea, es algo muy curioso porque, digamos, los datos que tenemos es que para el preescolar y la educación primaria, más o menos entran la misma cantidad de niños y niñas a la escuela, indígenas. Pero ya en la secundaria, cuando empieza la menarca, cuando las chicas se hacen adolescentes, ya no las dejan ir a la escuela, por varias razones. Porque ya están en edad casadera, porque la educación, aunque sea gratuita y pública, es un costo para la familia, porque el niño o niña que va a la escuela no ayuda en el trabajo, ni del campo ni de la casa, y la familia lo necesita. Porque si la escuela está lejos, pues tienes al menos que buscar cómo va y pagar un transporte o la comida, y a veces la gente, las familias no tienen ese dinero. Entonces, las chicas que acaban primaria para pasar a la secundaria, es decir, entre los 12 y 13 años, baja muchísimo la asistencia. Además, hay también muchas repeticiones escolares, o sea, muy pocos niños y niñas indígenas terminan en la edad pensada el ciclo escolar. Muchos acaban 3 o 4 años después, porque dejan un tiempo y vuelven, porque hay casos donde solo hay maestro de 5º grado y entonces cursan 5º grado 2 años o 3 hasta que llega un maestro de 6º y pueden acabar. O sea, es muy fuerte. Pero bueno, el punto es que las niñas que pasan a secundaria y luego lo que llamamos preparatoria, bachillerato aquí, son menos. Pero después, quienes ingresan a la universidad son mucho más de esas pocas que quedaron que niños, que los chicos. Ellos ya se van a trabajar. Ya la escuela, como no, el seguir la educación superior ya no les representa una opción. Yo no sé muy bien por qué ellas sí siguen, pero por ejemplo, yo estoy trabajando ahora con 3 redes de abogadas indígenas. Son muchachas, bueno, algunas son mujeres ya de 30 años, pero de entre 20 y 30 años. Y son de muchos pueblos. Es una de las carreras más elegidas, la de derecho.
y están metidas muchas de ellas pues en la defensa de derechos de las mujeres, o sea, mujeres abandonadas, mujeres que abandono de familia, despojo de tierras, despojo de casa, están litigando para proteger a esas mujeres y al mismo tiempo buscando que la comunidad reconozca los derechos de esas mujeres. O sea, viendo cómo la comunidad mueve mecanismos que las protejan, porque la ley no las protege. Esa es la verdad. O sea, y es muy difícil. Tú tienes una muchacha que se casa con un joven, tienen 2 hijos, algo así. Él migra a otros lugares en México, a los Estados Unidos o a Canadá, que eso es muy común, y allá pues hace otra familia, o primero manda dinero, luego ya no manda nada, hace otra familia y luego pide pues que vendan esa tierra y le manden el dinero, más bien. Y la familia que se quedó ahí, esa muchacha con sus hijos, generalmente vive con los suegros y se queda sin casa, sin tierra, o sea, a cargo de una familia, etc. Entonces, ¿cómo haces tú que aquel muchacho o señor que se fue a los Estados Unidos responda? No hay modo, y menos un juez o algo que vive en un pueblecito en un estado del sur mexicano, o sea, no hay manera de acercarse a eso. Entonces, estas mujeres que son ahora abogadas y que conocen el derecho positivo, pero también el derecho de su comunidad, están buscando cómo la comunidad responde por esas mujeres y esos niños que son de la comunidad, y ahí se regresa al derecho colectivo. Son nuestro tesoro, cuidémoslas. Son responsabilidad de una familia, no del que se fue. Entonces, esos abuelos que se quedan allí tienen que responder por el hijo que no está respondiendo. Cosas así, están buscando como ese tipo de compensaciones. Y es muy interesante porque el Estado mexicano no lo hace, la justicia ordinaria no lo hace, pero la comunidad a veces sí, a veces, ¿no? Entonces, son como de las nuevas experiencias que yo he visto que me gustan muchísimo. ¿Por qué llegan esas chicas? Pues todas son, por un lado, una excepción y por otro lado, todas son transgresoras. O sea, están cambiando el rol que se esperaba de su vida y lo saben, y a veces eso cuesta mucho. Ahorita he estado, los últimos 6 meses conocí a una muchacha que es muy joven, se casó muy jovencita, la casaron en un matrimonio como se acostumbra, como a los 16 años, ella luego se separó y ahora se declara lesbiana abiertamente. Y entonces, este discurso de la homosexualidad y los derechos LGBTIQ desde una perspectiva indígena es algo totalmente nuevo para mí. Y ella además es poeta, escribe divino, les voy a mandar sus poemas. Son poemas eróticos zapotecos, en zapoteco y en español, desde una chica indígena que está y no está en la comunidad y que quiere regresar a la comunidad, pero como quien ella es, ¿no? Entonces eso es lo que yo estoy viendo y para mí es siempre un regalo de la vida ver estas mujeres haciendo estas cosas. Pues esto que nos acabas de contar, esto es un paréntesis, pero en un par de semanas haremos uno de estos Zooms en el que haremos un recital de poesía LGTBI y si nos mandas los poemas los leeremos porque nos encantará. Es poesía catalana sí. LGTBI que se ha hecho una antología y tendremos al chico que ha hecho la antología y a mucha gente que nos va a leer, quien quiera va a leer poemas de estos, pero estos los vamos a incorporar seguro. Esto me liga también con el problema de la visibilidad de estas problemáticas, ¿no? Porque entiendo que también la población indígena está menos visible en la sociedad, no tiene manera de... Estas problemáticas no llegan ni a las estructuras de poder ni a los medios de comunicación, ¿no? Y supongo que estas nuevas generaciones que sí que logran salir, estas excepciones que nos decías, ¿no? Ayudan a que se visibilice o no. Cuéntanos un poco esto, ¿no? Porque al final estas chicas jóvenes son role models para seguir, para que en su pueblo vean que no todo es, o sea, que hay posibilidad de estudiar, de hacer la prepa, de tener una carrera y de romper la vida que se esperaba de ellas. De hacer un proyecto propio. Bueno, yo creo que la primera forma de invisibilidad viene del Estado y es considerar los pueblos indígenas como pobres, es decir, sin tomar en cuenta sus culturas, sus diferencias, sus particularidades,
ni sus propios proyectos de bienestar, porque los tienen. En esa bolsa, o sea, si tú piensas que toda la gente que pertenece a un pueblo indígena es solo pobre, lo que se busca son políticas de alivio a la pobreza, que sí, de alimentación, de salud, pero no, o sea, digamos, pensadas desde una manera como concebidas desde la estrechez, no desde la posibilidad. Y también concebidas desde lo que, desde un escritorio en una ciudad con otras perspectivas, tú crees que es lo que necesitas. Entonces, en ese sentido, pues una cosa muy importante es que necesitamos abrir los espacios para que la gente, hombres y mujeres, pero particularmente las mujeres, digan qué quieren, qué necesitan y qué priorizan. Porque hay formas alternativas de concebir el bienestar. O sea, yo he preguntado y hay gente que dice, yo les he preguntado, ¿para ti qué sería justicia? ¿Para ti qué sería una vida buena? ¿Para ti qué sería estar bien? Y entonces, no hay, por ejemplo, en mucha gente, en otras sí, no hay esta idea de el desarrollo como crecimiento, como acumulación, como más dinero, como más posesiones, pues a mí, por ejemplo, me gustaría tener tiempo para ver la tarde, o a mí me gustaría saber que mis animales no se van a morir, que va a haber agua, que vamos a cosechar. Entonces, bueno, hay que escuchar eso, porque para que haya agua y cosechen quiere decir que no puedes abrir mineras, quiere decir que no puedes estar extrayendo agua para mandarla a la ciudad, quiere decir que la industria tiene que ser controlada para que no mande todos los desechos a los ríos y a las zonas donde están naciendo las aguas que mantienen a esas colectividades. Tiene que ver con que pares la desertificación brutal que estamos viviendo y que hace que ya no llueva. O sea, no es tan simple, ni es tan, ¿qué les diré? No es inocente lo que se está diciendo. Entonces, bueno, esa invisibilidad de ver qué necesita la gente y cómo la gente puede decir lo que realmente quiere es una primera. En los medios sí hay mención a los pueblos indígenas, pero mucho desde esta perspectiva, de cómo están jodidos, pues, de cómo la cosa ahí no marcha. Y como además vivimos en una sociedad tan injusta, pues eso siempre es nota. Pero hay muy poco sobre lo que sí se está haciendo y hay esfuerzos increíbles. Por ejemplo, ahora con la pandemia, pues hay comunidades que han cerrado los caminos, no dejan entrar a nadie ni salir. Y no se ha enfermado nadie. Se aislaron y están recurriendo a sus propias maneras de controlar como el contagio y están bien. Eso no se dice, ¿no? Mientras que aquí tenemos los hospitales saturados, o sea, como que y a la gente entre no creyendo que esto existe y asediando, acosando al personal de salud. Bueno, la otra forma de invisibilidad es no solamente pensar en los pueblos indígenas como pobres, sino pensar que todos son iguales. Hay lugares donde, por ejemplo, las mujeres no pueden participar en una asamblea. Hay otros donde pueden ir, según el pueblo, pueden asistir, se quedan atrás de la asamblea comunitaria, pueden oír, pueden votar, pero no pueden hablar. Hay otros donde pueden ser autoridad y lo han sido. O sea, son muy distintas. No es lo mismo ser mujer de un pueblo que de otro, ser una niña o ser una adulta, o ser una suegra. Ese es el lugar donde las mujeres tienen mayor poder en su vida, cuando son suegras. Entonces, esas diferencias pues resultan muy sutiles para cuando pensamos en la vida de las mujeres y la gente no las ve y no entiende entonces que no todas las mujeres somos iguales, ni tampoco las mujeres indígenas son iguales. Hay una enorme diversidad, hay una gran diferencia y hay una enorme desigualdad. Entonces, mientras eso no ocurra, pues sí tienes tú que los medios no ponen una foto de una mujer de un pueblo que no tiene que ver con la noticia hablando, no hablan de dialectos cuando estamos hablando de lenguas, no reconocen los territorios, o sea, sí es parte de la invisibilidad, faltan datos, los censos no se hacen completos ahí, no hay actualización, es muy
como muy integral la forma en que hemos invisibilizado y excluido a los pueblos y a las mujeres de los pueblos indios. Ya es más o menos la hora que tendríamos Ya. que ir acabando. A mí, ¿cómo podemos saber más de estas problemáticas? No sé, incluso quizá desde, no sé, hay aquí en este ciclo vamos a tener muchos escritores, hablamos de muchas novelas, muchos libros, ¿no? Hay literatura sobre esto, hay libros en los que, ostras, pues lo escribió una chica que fue indígena y ahí se ve bien lo que son sus problemáticas. ¿Esto existe? ¿Nos puedes decir algo, orientar un poco para que si alguien quiere leer alguna cosa sobre esto, por Bueno, ejemplo, les voy pues... a mandar bibliografía por escrito, porque así de memoria no. Pero hace unos, pues ya 20 años casi, empezamos un proyecto que se llamaba Creadoras de Sueños y Realidades. Y era un festival que hacíamos por el 8 de marzo con mujeres indígenas. Y entonces llegaban poetisas, dramaturgas, actrices, cantantes, videoastas. Y allí encontramos jóvenes que escriben poesía, literatura, cuento. Hay una poesía indígena muy vibrante en México y de mujeres. Y han recibido premios nacionales, internacionales. Yo tengo una amiga que es una poeta zapoteca que ha sido traducida a 26 lenguas. O sea, sí es como, hay una editorial acá que publica literatura indígena y es el boom. O sea, pues sí, se vende muchísimo y además siempre está ilustrada también como por, por pintores y grabadores y artistas, mujeres indígenas. Entonces, esa parte es muy linda. También tenemos raperos y tenemos grupos de rock y tenemos danzantes y tenemos, así es como, eso es muy lindo porque florece y se actualiza y se reproduce la cultura. Entonces sí hay esa literatura, sí se ha publicado y a ver, les daré nombres. Hay una mujer que se llama Irma Pineda. Ella es una, a ella la van a encontrar porque además ahorita ha sido nombrada como representante de los pueblos indígenas ante el Foro Permanente de Pueblos Indígenas en la ONU. Hay otro, él es hombre, pero es impresionante, se llama Hubert Matiwa, pero no sé cómo se escribe, tendría que mandarles las referencias. Y también en Guatemala hay unas poetisas maravillosas. Entonces, sí, creo que leer esa literatura y meternos un poco en la forma que toma la palabra cuando es dicha por una persona indígena es otro viaje. Es muy lindo. Muy bien. Ojalá un Y día haya un luego, proyecto como Faber para que vayamos a los pueblos a escuchar a los poetas. Sería fantástico. sí, 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 sí. Y luego, quizá para ir acabando antes de que la gente, si quiere hacer alguna pregunta, la haga. Mañana hacemos una sesión con una chica que se llama Belulit, que nos va un poco a contar por qué el canon literario, ¿no? Estos libros que son los que habría que leer, es un error garrafal y bueno, digamos que es una cosa que han hecho los hombres blancos, heterosexuales y europeos principalmente, ¿no? Y el daño que esto hace, ¿no? Pero lo digo porque en una primera instancia se quiere que este canon o los libros, digamos, canónicos incluyan a mujeres, pero aquí estamos hablando ya de que hay incluso muchos otros colectivos que tendrían que estar incluidos como las mujeres indígenas, ¿no? Pero tiene que ver al final con la discusión de visibilidad, no visibilidad, ¿no? Si no te visibilizan, no existes o siempre serás una cosa marginal, ¿no? ¿Me dan un segundo y voy y les muestro unos libros? Claro que sí. Yo aprovecho y has dicho que será Sebastián Portell el que viene por la LTGD. Sí, sí, Sebastián Portell Lo y tuvimos en, quizá... lo tuvimos en febrero también en una estada sobre LGTBI, que la trataban desde diferentes perspectivas. Teníamos, yo que sé, un señor canadiense que hacía desde un mapa de territorios friendly para LGTBI, desde artistas visuales, desde escritores de poesía. Sebastián, yo creo que os encantará, es muy majo, que os lo vais a pasar muy bien con él. Disculpa, ya está. No, no, y tanto. Siempre habrá, es interesante porque en Faber siempre
bueno, siempre habrá algún tema que razone a Faber, ¿no? Porque al final el hecho este de plantear las estadas temáticas hace que en los grandes temas contemporáneos hagáis hecho algo, ¿no? O sea que seguro que la colaboración con Faber será constante porque Cuando siempre habrá queráis. algún nombre. A veces será incluso solo llamarte y decir, a ver, ¿quién es un buen nombre para que nos ayude con un Pues tema de claro. tal, ¿no? Sí, sí, sí. A ver qué nos enseña Paloma, que tengo muchas ganas. Sí, Pero les voy a leer un poema chiquitín, chiquitín, Ay, chiquitín. qué bien. perfecto. No es mío, pero dice, tengo mi palabra desde siempre. Bajo mis alas de mujer mariposa, resguardo la historia de colores. En mis manos la cobijo de largos hilos que no terminan porque las traigo amarradas a mi existencia. Muy bonito. Ella es Celerina Celerina Patricia. Patricia. Ella es Musabi. Muy bien. Luego está Irma Pineda, que es a vale. quien les había comentado. Irma Pineda, ella es zapoteca. Y luego está otra que es Juana Karen. Ella es de Chiapas. Uf. Entonces invoco tu fuerza, Chaj. Soy el ímpetu de tu relámpago. Desgarra de mí lo imposible. Descíframe. Interrógame con el soplo del viento. Yo no soy el cielo sin horas. Busco en mis sueños el nacimiento de mi palabra. Este es Ana Karen. Y todos son de la misma colección como de poesía, ¿no? Bueno, sí, es bueno, es que ahorita son los que tenía mano, son de Pluralia. Es una editorial que publica escritores en lenguas indígenas. O sea, en estos libros viene el poema en su lengua y la traducción al español. Muy bien. Pues... Pero hay más. Digo, ese era el que tenía mano, por eso dije. Bueno, pero ha servido. Y si nos mandas algo, nosotros luego lo reenviamos a todos los que han participado. Y les voy a mandar también algo de Yadira, que es la chica que hace poesía lésbica. Perfecto. Y así los leeremos. Esto será dentro de un par de semanas. Aún estamos cerrando el día. No lo sabemos, perfecto, pero lo haremos así. Y no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Paloma, pues como siempre os quitáis el silenciar del micrófono y vosotros mismos. O mismas. Se ve un iPad, pero creo que no. Bueno, pues no pasa nada. No. ¿Sí? Ricard, ¿vols preguntar? Sí, me gustaría hacer, que quizás es un poco simple, pero hace tiempo que pienso sobre esto y es hasta, o sea, no tengo ninguna noción de estudios indígenas y nada de esto, pero me pregunto hasta qué punto el hecho de ser indígena es una sensación de identidad personal, o sea, hasta qué punto una persona, aunque sus antepasados fueran indígenas, al cabo de, pues quizás dentro de unas generaciones, si esta persona ha estado viviendo en la ciudad y realmente ha perdido los vínculos con su cultura indígena a la que pertenecían sus antepasados, pues esta persona deja de ser indígena, o al revés, una persona que ha perdido el contacto, pero quiere recuperar esta cultura, puede como autonombrarse indígena de nuevo. ¿Cómo funciona esto? Es una buena pregunta. Gracias. Bueno, en México tenemos un concepto legal que se llama autoadscripción. Es decir, cuando te preguntan, si a ti te preguntan, ¿eres indígena? Tú puedes decir que sí. Y te puedes reconocer y basta con eso para que se te reconozca. Ahora, en términos ya de pertenencia, digamos, colectivamente, pues una comunidad te tiene que reconocer. Y eso no solo en México, sino en otros países, donde entonces ahí entra, digamos, en juego tu linaje. Si eres hijo de, hija de,
quiénes fueron tus abuelos, de dónde vienes, o el paisanaje, de dónde vienes, ¿no? Pues si eres paisano, o sea, eres de la comunidad o eres de la zona, también se te puede reconocer. Hay gente que habla la lengua, por ejemplo, yo podría aprender una lengua indígena y no necesariamente sería reconocida como indígena. Entonces, es muy sutil el tema de las identidades y por un lado está cómo tú te sientes. Para muchos jóvenes, a mí me gusta mucho el trabajo con estas generaciones que les comento, porque son generaciones que sí recuperan su identidad indígena. Pero para muchos otros, pues ser indígena es digo, no ser indígena no es solo renunciar a una raíz, sino es tratar de romper ese círculo de exclusión y de discriminación que les decía. O sea, si te pones a pensar fríamente y dices, bueno, ¿yo para qué digo si soy indígena si no me van a dar trabajo, me van a tratar mal, me van a insultar en la calle, me van a tomar por ignorante? Poca gente, si piensa así, quiere decir que es indígena. Entonces necesitas, o sea, cuando la gente se reconoce a sí misma, hay una parte de identidad, hay una parte de orgullo, hay una parte de fuerza que ayuda mucho, y eso es lo que se está intentando transmitir a los jóvenes en todos los pueblos indígenas o tribales del mundo, y es la fuerza que te da tu raíz. O sea, como si tú la pierdes, ni eres de los otros, ni eres de tu gente, y te quedas como hojita suelta en el viento, y eso, digamos, es parte de toda esta recuperación cultural. Entonces, yo sí he visto a mucha gente decir que ya no es indígena, pero toda su vida cotidiana, sus rituales, sus creencias, su manera de organizar su relación con su gente es totalmente indígena. Entonces, incluso hay gente que dice que no es indígena y tú la ves y no es físicamente, porque en México somos muy mestizos. O sea, yo podría parecer indígena, como podría parecer gitana, como podría parecer, no sé, árabe, ¿no? Una vez en el metro de París casi me golpean porque me hablaron en árabe y yo contesté en español y pensaron que era una renegada. Y pues no, pero no hablo del fenotipo, sino es esta forma de relacionarse con los demás, de reconocer ciertos rituales, y la gente dice, no, yo no soy indígena, y se comporta como indígena. Y entonces eso es algo que no, creo que no es como, no lo puedes distinguir tajantemente, pero sí sé que tú puedes volver a recuperar esa identidad, como también puedes renunciar a ella, pues definitivamente, ¿no? Dices que hay como un concepto legal, es como un certificado que... No es certificado, o sea, eso sí no hay, ¿no? No tenemos, no hay cédulas de identidad que digan tú eres de tal pueblo o de tal otro. Es que constitucionalmente la Constitución reconoce la identidad indígena por el solo hecho de la autoadscripción. Y por lo tanto te reconoce tus derechos individuales como ciudadano mexicano en su caso, y también tus derechos colectivos, o sea, tu derecho a la cultura, al territorio, a tus propios sistemas de conocimiento, a tus propios sistemas de creencias, a tus propios sistemas de gobierno incluso, si vives en territorio indígena. Gracias, muchas gracias. Muy bien, si alguien más quiere hacer alguna... Yo tengo otra pregunta. Pues adelante. No, también me preguntaba, esta como marginación de la que hablabas, no solo más que por el hecho de ser mujeres, sino el hecho de ser indígenas, esta situación en la que se encuentran los pueblos indígenas, ¿es una situación ya que existía en tiempos prehispánicos o la colonización ha tenido algo que ver y la globalización hasta el hecho de que, quizás va como lo que comentabas de el hecho de que la gente se ha ido de los pueblos, del mundo rural a las ciudades, pero más en general, ¿ha afectado la vida en el mundo rural, la colonización y ahora la globalización? Sí, totalmente. O sea, en la América prehispánica, digamos, había reinos,
¿no? Y culturas diferenciadas que sí eran estamentales, o sea, no era que todo el mundo vivía en la comunalidad, y, ¿no? Había castas y había, digamos, había aristocracia y había trabajadores y había esclavos y todo eso. Pero ciertamente la conquista española en México descabezó a las sociedades indígenas y las esclavizó, básicamente. Las reorganizó para evangelizarlas y para poder organizar el trabajo y explotar. Pero luego la construcción de la República, ¿no?, independiente, y luego el México moderno, continuaron eso. Entonces, por eso muchos movimientos indígenas hablan de 500 años de resistencia. Bueno, ya son más de 500, pero hablan de eso, ¿no? Y ahora, a diferencia de, por ejemplo, lo que sucedió con los indios en Estados Unidos, que no tenían, digamos, no tenían estructuras urbanas, no tenían realeza, allí fueron exterminados porque no había manera como que no había manera de organizarlos para explotarlos. En América Latina, en México, en Guatemala, los mayas, los Andes, había unas sociedades muy estructuradas, y lo que hicieron en ese caso los españoles fue ocupar las estructuras de poder y asentarse sobre esas sociedades sobre esa organización, nomás metiendo la religión católica y organizando entonces el trabajo en favor de la corona. Entonces, por eso sobreviven mucho más los pueblos indígenas en América Latina que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos sí fueron mandados a reservas y allí se quedaron, y a la fecha y sigue, ¿no? Entonces sí hubo un efecto, y con la globalización sigue habiéndolo, porque el desarrollo se sigue decidiendo por ellos, sobre ellos y a costa de ellos, ¿no? Por siglos. Muchas gracias. No, a ti. No sé si algú vol fer una intervenció. Si alguien quiere decir algo, pues si no, lo dejaremos aquí. Muchas gracias, Paloma, por este rato con nosotros, por esta conexión. Nos dicen gracias también vía mensaje. ¿Cómo se dice? Muchas ¿Moltes gracias? ¿Cómo Sí, se dice? exacte. ¿Moltes gracias? Molt bé. Y muchas gracias, Pepa, también para segur que nos continuaremos viendo con la gente de Faber en Olot. Si podemos ya, pues aquesta tardor, este otoño, y ya podemos andar y encontrarnos por las calles, pues seguro que ya haremos otra vez lecturas en ruta normal. Suele ser pues paseando por Cataluña, conociendo escritores, editores, académicos, pero un poco que nos toque el aire y saliendo de Barcelona, porque aquí somos también un país muy de capital, ¿no? Y nos gusta pues ver todas las riquezas como Olot y la residencia de Olot. Mañana continuamos a las 6 también, para los que estáis conectados y estáis siguiendo todo Lecturas en Ruta, hablando pues de cómo replantear el canon literario de los señores blancos y hacerlo más inclusivo, o si hay que derribarlo del todo y que no tengamos canon, ¿no? Lo hablaremos con Belulita a las 6. Gracias a todos por conectaros y hasta mañana. Gracias, Paloma. Gracias. Chao a todos. Gracias a todos.